Bueno, buenos días a todos y bueno, muchas gracias a los organizadores, organizadoras por invitarnos a esta reunión que está siendo tan linda, tan informativa y tan interesante. Me van a perdonar si voy un poquito rápido, voy a tratar de hacer una síntesis de uno de los casos de estudio de Amazonian Landscapes in Deep Time, que es el uso de la tierra en los suelos antrópicos en las Amazonian Dark Earth. Para irnos moviendo. ¿Cómo pasó? Para el costadito. Me voy a concentrar sobre todo, aquí tenemos una línea de tiempo de la ocupación de la ocupación de la Amazonía, desde hace aproximadamente 13.000 años antes del presente. Nos vamos a concentrar aquí en el Holoceno tardío, cuando surgen las Amazonian Dark Earth. Como posiblemente algunos de ustedes saben, hace aproximadamente 2000 años se da una transformación de los paisajes amazónicos a una escala que no se había visto anteriormente. Como ven aquí abajo, muchas de las sabanas que son estacionalmente inundables son convertidas en paisajes agrícolas a través de la creación de campos elevados, y comienzan a surgir, si bien en el Holoceno medio hay suelos antrópicos como el sitio de Otoño, realmente comienzan en la época, en el primer milenio después de Cristo, empiezan estos suelos antrópicos. Para muchos de ustedes que quizás no estén acostumbrados a ver estos suelos antrópicos, son particulares, son hechos por los humanos, son muy ricos en materia orgánica, son menos acídicos, tienen elevadas proporciones de muchos de los nutrientes disponibles para las plantas, como el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, por ejemplo, y lo que les da ese color negro, que es la presencia de carbón. Tienen un alto contenido de carbón. Aquí tenemos una diapositiva de los ingredientes de las Amazonian Dark Earth. Es el trabajo de Manuel Arroyo Calin, en donde nos muestra desde las partículas de carbón hasta las inclusiones orgánicas, pasando por los pequeños huesitos de peces, que es de la manera como se abona la tierra. Generalmente se ha discutido, están las Amazonian Dark Earth, la clásica terra preta, y las Amazonian Brown Earth, que ya no le decimos más terra mulata. Generalmente uno de los modelos más aceptados de la creación de estos suelos es el de depósito de basureros, en donde estos se crean a través de la adición de basura por tiempos prolongados y grandes poblaciones. Es importante diferenciarlos nuevamente de las Amazonian Brown Earth, que generalmente, como ven aquí, este es uno de los primeros científicos de suelo, el holandés Sombroek, que mapeó las Amazonian Dark Earth y las Amazonian Brown Earth en Santarém, uno de los sitios en donde, como podemos ver, la TM, la terra mulata, conocida en aquel momento como terra mulata, es mucho más extensa, como pueden ver. El color es mucho más claro, son menos profundas, no tienen los rasgos arqueológicos y culturales que tienen las Amazonian Dark Earth, y desde ese momento, y luego Denevan y Bill Woods, y yo personalmente estoy planteando que estas Amazonian Brown Earth son campos de cultivo intencionales, y no solo aparecen en Santarém, sino también aparecen a lo largo de toda la Amazonía, en Churutí, también las podemos ver en el Amazonas Central, el proyecto que lideró Eduardo por mucho tiempo. También aquí una estudiante, Regina Gonda, la está viendo en otros sectores del Amazonas Central, la Amazonía boliviana, y también, como sabemos, con los trabajos de Herrera en Colombia. Estos sitios siempre se encuentran en lugares privilegiados, se encuentran en las terrazas de los ríos, que no son inundables y tienen acceso a todos los recursos, tanto ribereños como del bosque, pero obviamente hoy sabemos también que muchos de estos sitios aparecen en las tierras, en la terra firme, en los interfluvios. Aquí tienen algunos ejemplos de los sitios de terras pretas. Crystal McMichael
realizando un modelo predictivo, bueno, predijo que más o menos ocupaban 3.2, sabemos que no es así porque a través de muchos de nuestros trabajos sabemos que es mucho más extensa. Todo aquí tenemos un gran agujero negro en la Amazonía en donde no se ha hecho mucho trabajo de campo, y como ese modelo predictivo no toma en cuenta las áreas negativas, posiblemente en el futuro cercano podamos ver grandes parches que hoy aparecen como un agujero negro con Amazonian Dark Earth. Son, como ustedes saben, increíblemente fértiles, no solo para cultivos que demandan muchos nutrientes como el maíz, pero también, por ejemplo, el trabajo de Fraser con Charles Clement ha visto que ciertas variedades de mandioca son increíblemente productivas en las Amazonian Dark Earth. Este modelo es, estos estimativos son de experimentos en campos elevados que dan hasta 6 toneladas de maíz por hectárea, pero, por ejemplo, los experimentos que ha hecho Wenceslao Teixeira en el sitio Calderao también están dando producción muy importante para el maíz en este tipo de Amazonian Dark Earth. Tenemos que tener en cuenta que la típica slash and burn o agricultura de Coivara solo da 1.5 a 2 toneladas de maíz, mientras que las tierras pretas pueden llegar a dar hasta 6 toneladas. Tenemos que tener en cuenta que sí, necesitan mucho trabajo y necesitan mucha desmalización, porque también las hierbas crecen 5 veces más rápido en las Amazonian Dark Earth. Bueno, están asociadas con un crecimiento muy importante de población que se da. Este es el trabajo basado en las dataciones de carbono 14 de Manuel y Phil. Están asociadas con un gran crecimiento en la población. Están asociadas también con el desarrollo del Holoceno tardío y todas estas sociedades que, como sabemos, tienen todas estas cerámicas sofisticadas, una diversidad de tradiciones cerámicas. Crean las Amazonian Dark Earth, desde la polícroma hasta la borda incisa, como la borda punteada, etcétera. Bueno, y ya llegando al tema, a partir de los años 2000 se da, creo que uno de los más lindos trabajos interdisciplinarios en toda la Amazonas, cuando se empieza el proyecto del Central Amazonian Project, y sobre todo los científicos de suelo empiezan a estudiar las Amazonian Dark Earth. Se sabe mucho de cómo son creadas, se sabe mucho de su fertilidad, de las hierbas, etcétera. Sabíamos muy poco, hasta hace poco, de cuál es el uso de la tierra en estas Amazonian Dark Earth. Entonces teníamos todas estas preguntas: ¿qué tipo de uso se practicaba en las Amazonian Dark Earth? ¿Qué tipo de cultivos se planteaban? ¿Cuál era la extensión del bosque que se limpiaba en este tipo de uso de la tierra? ¿Estaban enriqueciendo el bosque con plantas de importancia económica o no, practicando agroforestry? ¿Y cuál era el rol de los fuegos en estos sistemas? Voy a sistematizar muy rápidamente, pero lo primero a decir es que obviamente este no es mi trabajo, es el trabajo de un equipo interdisciplinario que junta las humanidades y las ciencias naturales. Creo que es la única manera de tratar de comprender el origen de estos paisajes amazónicos. Estuvimos mucho hablando del sitio y del paisaje. Una de las cosas que intentamos hacer es tratar de sacar esta focalización en el sitio, sacar los blinders, me olvidé cómo le decimos en español, las viseras, y ver el paisaje así. En este sentido, más con la paleoecología. Creo que el próximo paso es ese paisaje que tanto trabaja la arqueología del paisaje acá, INCEPIT, y que Inglaterra tiene esa gran tradición de arqueología del paisaje. Y solo para ver un poquito de la metodología, obviamente, aquí tienen un lago, la paleoecología, solo para ver si hacen los incendios, se queman los bosques, ese carbón es depositado en los lagos, que son nuestros archivos ambientales. Tenemos el polen contribuyendo, se crean las estratigrafías. Obviamente, los mapeos de la vegetación regional de hoy día, integrarlo obviamente muy bien con la arqueología y
los cateos, por ejemplo, para realizar fitolitos, y me parece muy importante esta distinción entre las diferentes escalas espaciales de lo regional que nos da la paleoecología de lagos con la escala local que nos pueden dar los fitolitos y los transectos de unidades de testeo. Es interesante comparar con la arqueología, que muchas veces con la paleoecología podemos tener un registro continuo, que a veces no es tan fácil encontrarlo en la arqueología, para ver el uso de la tierra a lo largo del tiempo. Obviamente, para saber lo que son cambios inducidos por el hombre y los cambios climáticos, es bueno que tengamos un buen registro paleoclimático. Es importante comparar este registro fósil con el registro de la vegetación moderna para ver si hay un legado moderno del uso pasado de la tierra. Es la única manera que lo podemos comprobar. Y para terminar aquí, solo quería hacer una pequeña aclaración y quizá un poquito provocativa. Muchos de nuestros colegas creo que han malinterpretado la paleoecología cuando se integra muy bien con la arqueología, como en este caso, y gente que yo admiro como Peter Stahl, por ejemplo, están hablando de que muchos de estos trabajos son como excavar con cucharitas, ¿no? Yo creo que no, creo que la paleoecología de lagos nos da una reconstrucción regional de los paisajes, de la historia de la vegetación y de los incendios, que cuando está bien integrada con la arqueología, puede tener muy buenas respuestas, y no creo que sea excavar con cucharitas. Creo que la crítica no era dirigida para nosotros, pero es algo que se está extendiendo en la comunidad y me gustaría aclararlo. Esto solo para mostrar cómo se hacía antes esta integración. Esto es donde hemos trabajado mucho con Jonas, en el sur de Brasil, las tierras altas, y en donde hasta que nosotros comenzamos a trabajar los registros de polen, los típicos paleoecólogos van a buscar, quieren hacer solo la reconstrucción de la historia de la vegetación, entonces van a buscar su registro de polen lo más lejos posible de los sitios arqueológicos, mientras que los sitios habitacionales estaban aquí, ¿no? La idea es integrar estos dos registros para poder explorar relaciones del hombre con el medio ambiente. Bueno, aquí lo ven, ven esta metodología en práctica. Esta es la laguna de Versalles, por ejemplo, en donde hemos extraído un registro de polen muy cerca, el sitio arqueológico y los inventarios botánicos para poder comparar ese pasado con el presente y ver el legado moderno. Solo me voy a focalizar acá muy brevemente en uno de los casos de estudio que hemos realizado en este proyecto, que es en la desembocadura del río Tapajós, la cultura Tapajós o la cultura Santarém, que como ustedes posiblemente saben está caracterizada por una gran cantidad y diversidad de Amazonian Dark Earth, no solo sobre la ribera del río, sino también en áreas interfluviales, en lo que parece ser sociedades como planteó Russell de Cacicazgo, que tenían su capital aquí en Santarém. Entonces volvamos a algunos de los datos brevemente. Okay. Bueno, ¿qué plantas anuales eran plantadas en las Amazonian Dark Earth? No vamos a entrar en detalle, pero como ustedes pueden ver ahí, vemos la presencia no solo en el registro del lago, sino también en los sitios arqueológicos. Vemos la presencia de maíz, de boniato, de mandioca y de zapallo. Por lo tanto, nos lleva a plantear, como dicen en inglés, un mixed cropping o una policultura, no dedicándose solo a un cultivo, y esto es algo que más o menos también están mostrando los isótopos en los esqueletos. Enriquecían el bosque con plantas de importancia económica. Bueno, aquí en este color cremita tienen las hierbas, el color verde oscuro nos indica los árboles que no son consumidos, y en este verde claro nos indica los árboles que sí son consumidos, son comidos, y podemos ver muy claramente que hace aproximadamente 2400 años antes del presente sí se da un enriquecimiento de esas plantas de importancia económica. Muchas de ellas las conocemos hoy en la Amazonía. Este no es el único sitio en donde podemos ver eso. Aquí es otra foto aérea de la Amazonía boliviana que a mí me gusta muchísimo. Es un sitio de Amazonian Dark Earth que se puede ver muy bien la Amazonian Dark Earth aquí.
que está dominada por palmeras, y la Amazonian Brown Earth, alrededor de ella es un bosque de castaña, de Brazil Nut, se ve muy claramente. Y esto lo digo porque algunos ecólogos han dicho que los bosques de palmeras que se ven en la Amazonía, y muchos de ustedes los han visto, han dicho que son históricos y que corresponden a los periodos históricos, y esto no es así. Este es otro registro de polen de la laguna Versalles, en donde podemos ver que casi hace 2500 años nosotros vemos un enriquecimiento de todas estas palmeras que vemos hoy día, que se basa en un legado de la Tierra que viene de hace por lo menos 2500 años antes del presente. ¿Hay un legado moderno? Sí, hay un legado moderno. Con Carolina Levis y otros botánicos hemos realizado inventarios botánicos en los sitios de Amazonian Dark Earth y sitios de control. No me voy a expandir acá, pero obviamente la riqueza y la abundancia de plantas de importancia económica obviamente es muchísimo más grande en las Amazonian Dark Earth comparado con los sitios de control. ¿Cuánto del bosque se removía para plantar cultivos en las Amazonian Dark Earth? Era otra de las preguntas, y es muy interesante ver que en los análisis de polen vemos que hay hasta más de un 90% de polen de arboreal polen de árboles, y lo mismo vemos en los fitolitos. Entonces, esto nos está hablando de que este tipo de uso de la tierra no removía grandes extensiones de bosques. Lo mismo lo estamos viendo en los isótopos, no solo de la Amazonía boliviana. Ahora se va a publicar algo de Churutí, que está viendo el mismo tipo de mantenimiento de la cobertura vegetal con este tipo de polyculture agroforestry. Se ve cerca de Iquitos, en otros sitios como en los que hemos trabajado con Carlas, en la Amazonía boliviana, en los llanos de Mojos, vemos que también durante el periodo de ocupación de la cultura casarábe, el bosque se mantiene. Si bien tenemos incendios en las sabanas y el cultivo de maíz, el bosque se sigue manteniendo. Y en otros lugares donde hemos trabajado, por ejemplo, en las zonas altas de Brasil, no solo que el bosque se mantiene, sino asociado con un incremento en los sitios, la aparición de arquitectura monumental, vemos que hay una forestación con bosque de araucaria. Esto a mí me parece importante porque algunos de nuestros colegas han planteado, por ejemplo, que el Amazonas, cuando comparan el Amazonas precolombino con el postcolombino, han planteado que el Amazonas había tanta quema y tanta remoción de bosque que el Amazonas en los tiempos del periodo postcolombino tardío vertían muchísimo dióxido de carbono en la atmósfera. Viene el encuentro colombino, el genocidio colombino, bajan las poblaciones, se deja de tirar dióxido de carbono en la atmósfera, y eso puede haber contribuido a la pequeña edad del hielo. Creo que los datos nos están hablando de un escenario diferente, porque no había tanta tirada de CO2 en la atmósfera antes. Hasta nuestros colegas Lewis y Maslin han planteado que quizás ese periodo es el comienzo del antropoceno, y yo creo que esto lo debemos revisar en base a los nuevos datos. Esto me lleva a otro tema que me parece también interesante. Estos son diagramas de polen de Europa, en donde podemos ver cómo desde la edad del hielo hacia el Holoceno temprano, los bosques se comienzan a expandir, llega el Neolítico, y muchos de esos bosques son cortados y nunca se recuperan, y vemos la curva del porcentaje de floresta tropical, cómo empieza a disminuir. Y eso me hace acordar mucho a los lugares donde yo voy a pasear en mi tierra adoptada, en Inglaterra, donde voy a pasear los fines de semana, que era Dartmoor, que era un bosque que hoy día fue cortado por los neolíticos y nunca se pudo recuperar. Me parece interesantísimo ver que eso no pasó en la Amazonía, ¿no? Por último, con este tema quería decir que es un tema discutido. Yo pienso que las Amazonian Dark Earth nos están indicando un uso más intensivo de la tierra,
pero sí nos está indicando un uso más intensivo de la tierra sin una remoción de la vegetación, ¿no? Y eso me parece importante porque hoy día en las discusiones sobre políticas de la Amazonía se está hablando, bueno, si la Amazonía fue transformada en tiempos precolombinos, nosotros tenemos bandera verde para desarrollar y hacemos lo que quieran, ¿no? Y a mí me parece que esta es una de las pruebas que ese uso de la tierra precolombino era muy diferente a la agroindustria que se está realizando hoy día. Y obviamente eso lo vemos muy bien cuando hoy vemos, por ejemplo, cómo la deforestación se está realizando en áreas que no son reservas indígenas. El caso más concreto es el Upper Xingu, que podemos ver acá claramente en donde está trabajando Michael Heckenberger, y que yo sé que es un cliché, pero sí, estas reservas indígenas son los Guardians of the Forest, ¿no? Y eso lo vemos desde el pasado hasta el presente y me parece importante resaltando. Bueno, ya terminando, me parece otra de las quizás lecciones que podemos aprender del pasado es sobre el uso del fuego. Aquí tenemos de vuelta el registro de Caraná. Creo que voy a pasar directamente a verlo aquí. Esto no es algo que se vea en Caraná, sino que se ve en muchos lugares de la Amazonía. Y a mí me parece muy interesante también una de las cosas que podemos ver con el uso del fuego, los regímenes del fuego, ¿no? Aquí tenemos la condición que se da de incendios muy bajos en el periodo de antes de las Amazonian Dark Earth. Vemos un incremento del fuego con la creación de las Amazonian Dark Earth, que luego se mantiene. Viene el genocidio colombino, el encuentro colombino y bajan. Aquí me parece algo que es algo muy interesante para hablar con Tiago, sobre todo. Aquí hay unos picos muy bajos de carbón que puede estar relacionado con una política de supresión de los incendios de los caucheros. Y luego lo que llega a pasar aquí es que se crea la Floresta Nacional de Tapajós, se crea la FLONA. La mayoría de las poblaciones son expulsadas de la FONA. La mayoría de la población solo se pone sobre las orillas del Tapajós. Entonces, todo este tipo de prácticas de fuegos controlados que viene desde la época precolombina se mantiene con las poblaciones tradicionales, se abandona. Cuando esa práctica se abandona, ¿qué pasa? Se empieza a acumular biomasa y se crean los grandes incendios que estamos viendo hoy día. Este es un trabajo que hizo Yoshi con Jonas, en donde están mostrando cómo cuando se abandonan esas prácticas de fuegos controlados con ese conocimiento tradicional, acá tenemos desde el 2000 hasta el 2005, 2010, cada uno de esos son focos, hasta los incendios catastróficos del último evento de El Niño, ¿no? Entonces esto creo que también nos deja una lección que se la tenemos que tratar de pasar de lo más fuertemente posible a los que hacen las políticas de ambiente en Brasil sobre cómo ese abandono de prácticas de uso del fuego controlado están teniendo una repercusión increíble en la Amazonía. Creo que ya ando por ahí. Bueno, esto es un resumen. Y bueno, obviamente, tema que se tocó ayer, estamos tratando de trabajar y colaborar con todas las comunidades locales. Esta es la comunidad de Versalles, en donde hemos trabajado con Carla y con Zulema, haciendo un mapeamiento participativo de la comunidad, y hoy día trabajando en la Amazonía colombiana con la Asociación de Turismo de Cerro Azul, para el cual hemos coescrito un libro sobre el arte rupestre y la arqueología, y ahora en septiembre vamos a realizar un diploma para los guías locales junto con la Universidad de Antioquia. Bueno, muchas gracias.